Del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy hemos visto un episodio del Evangelio que también aparece en otros evangelios, y es cuando Jesús echa a los vendedores y a los comerciantes. Sin embargo, el episodio que hemos escuchado hoy en la versión de San Lucas no cuenta lo que hace San Juan, ¿verdad? San Juan cuenta cómo Jesús hace un látigo, cómo empieza a sacarlos a golpes, le da vuelta a las mesas de los cambistas, quiebra las jaulas donde están las palomas, y al final pues empieza a decir, ¿no?, cómo han convertido la casa, el templo, en una cueva de ladrones. Y los discípulos, cuenta la versión de San Juan, más adelante se recuerdan de la palabra que dice: el celo de tu casa me devora. Queridos hermanos, el día de ayer nosotros escuchábamos cómo Jesús se lamentaba por Jerusalén, ¿verdad? Porque Jerusalén realmente no se daba cuenta de la maravilla que tenía entre las manos, de que era Dios mismo quien caminaba físicamente entre ellos. Y ahora, pues al entrar, al verse como en el templo pues ya no lo respetan, ya no lo cuidan, ya no le tratan con esa devoción, con ese culto, con ese respeto, entonces claro, eso todavía entristece y enfuria hasta al Señor, vea, a Jesús. Y es ahí donde el Señor pues reacciona. Nosotros sabemos que Dios tiene una palabra para nosotros día tras día, y esa palabra a veces nos va a dar consuelo, esa palabra a veces nos va a acusar, esa palabra a veces nos va a regañar, o esa palabra a veces nos va a levantar el ánimo, ¿verdad? Entonces no siempre la palabra de Dios va a ser dulce al oído, sino que a veces va a ser un poquito amarga. Pero lo que Jesús quiere hacernos entender es que cuando nosotros establecemos una verdadera relación con Dios, entonces nos damos cuenta cuáles son las áreas, cuáles son los puntos en los cuales nosotros tenemos que cuidar más. Y fíjense que cuando hablamos del templo, tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos, que el templo es un lugar especial porque es llamado casa de oración, es llamado casa de Dios. Y fíjense que una vez, recordando una clase que yo recibí en el seminario, me decía un profesor que me daba clases de pastoral, decía cómo explicarle a los niños la presencia de Jesucristo en el sagrario. Y entonces ponía un ejemplo que decía al niño que entraban al templo y decía: ¿ves aquella luz que está allá? Sí. ¿Aquella luz que está encendida a la par del sagrario? Sí. Ahí está Jesús, ahí está Dios, nunca lo olvides. Y entonces, queridos hermanos, también a nosotros se nos olvida eso, que nosotros cuando entramos a una iglesia y vemos el sagrario al fondo de la iglesia, vemos una luz encendida a la par de ese sagrario, tenemos que darnos cuenta: ahí está Jesús, ahí está Dios, nunca lo tenemos que olvidar. Y por eso ese lugar en el que estamos entrando es un lugar sagrado, es un lugar especial, porque Dios en su gloriosa presencia sigue estando en medio de nosotros. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.